Listo. Buenos días, compañeros. Este, pues yo creo que ya, como dicen, ya huele a este fin de semana. Entonces, sí, por eso empecé un poquito tarde, pero bueno, es bueno y es malo. Es bueno porque ya el fin de semana normalmente, bueno, en mi caso yo hago lo que no pude hacer todo el entre semana, normalmente es días de ir al mandado, de arreglar las cosas que se rompieron, etcétera. Este, Pero, por ejemplo, hay varios casos donde no siempre es bueno. Por decir los casos de los compañeros de sistemas, de que como ellos normalmente no tienen clases los días, para ellos empieza el fin de semana hoy. Este, Decían que hubo una vez ¿cómo se llama? Una empresa donde los chamacos, bueno, pues sí, porque fue cosa de niños, este, se les hizo fácil y dijeron, pues no, en la escuela no vamos nada más vamos de lunes a jueves, pues en el trabajo nada más vamos de lunes a jueves. Y pues obviamente no es cierto, ¿no? Entonces, se enojaron, se enojaron en la empresa, obviamente, y y los corrieron, ¿no? Los corrieron, les dijeron, ¿saben qué? Pues aquí trabajamos de lunes. Y es que creo que trabajamos de lunes a sábado, o sea, hay empresas en la zona industrial que trabajan hasta los sábados. Entonces, pues los corrieron y pues amenazaron con ya no recibir muchachos del tecnológico, ¿no? Porque decían, pues, ¿cómo se les ocurre? Pues, y ahí esto no es de escuela. Y es cierto, eso no es de escuela, ¿no? Entonces, pues esto no es fin de semana. Bueno, por ejemplo, para los de mecatrónica, igual si tienen talleres mañana, entonces pues, no hay tanto problema. Pero pero sí es importante que nosotros estemos conscientes que todo cambia, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando yo trabajé en la industria, recuerdo que en Semana Santa, pues siempre dices, ay, pues te van a dar 2 semanas y todo, ¿cuál? De hecho, nos dijeron que si quieren que les demos el jueves y el viernes santo, van a tener que venir 2 sábados. Y sí, dicho y hecho, tuvimos que ir 2 sábados para que nos dieran el día, ¿no? Entonces, pues hay que estar conscientes de que, por eso mucha gente dice, no, pues la escuela es la época más hermosa porque no teníamos tantas responsabilidades y demás, ¿no? Y pues es muy triste ese cuento. Pero bueno, ojalá que no, pues ojalá que a ustedes también se logren acoplar rápido, para bueno, pero bueno, vamos a empezar. Continuamos con la segunda parte de la unidad. Esta unidad tiene 3 partes, perdón. La primera parte, veíamos los métodos de Gauss-Jordan y factorización LU. Se caracterizan porque nos dan soluciones exactas, pero también se caracterizan porque son muy caros. O sea, son sistemas que implican muchísimo esfuerzo y pues no siempre es deseable, ¿no? Entonces, estamos hablando de sistemas reales en donde pueden haber sistemas de ecuaciones de 500 por 500, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil, ¿no? O sea, siempre hay que tomar en cuenta que muchas veces de las aplicaciones, pues o sea, son muy grandes, entonces siempre andas buscando algo que sea más óptimo. Sí. Entonces, hay 2 métodos, el método de Jacobi y el método de Gauss-Seidel, en donde lo que se intenta es tratar de obtener una solución aproximada, no la real, pero la idea es que te cueste menos. Y eso es muchas veces pues lo que más te interesa, ¿no? Porque hay muchas cosas que es muy difícil obtener el valor real, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando tú planeas, ¿no? Yo digo, a ver, pues es que voy a hacer esto y esto, pero ¿a qué hora? Pues más o menos le doy una hora aproximada, no le doy una hora exacta. Incluso las clases, ¿no? Las clases empiezan a las 8, pero
pues a veces empezamos 1 o 2 minutos antes, a veces empezamos 6 minutos después, o sea, siempre son aproximaciones. Entonces, pues a veces, pues yo diría buena parte de las veces se trabaja con aproximaciones. Este método se llama así en honor de dos matemáticos alemanes, Carl Friedrich Gauss y Philipp Ludwig von Seidel. Si se fijan, estamos hablando desde el siglo XIX. Sí. Ya es algo. Los métodos numéricos nacen desde el siglo XVIII, ¿eh? Entonces, bueno, propiamente, porque en realidad, pues hay muchas cosas que ya sabíamos desde antes, ¿no? Entonces, en este análisis numérico es un proceso iterativo, es decir, se aplica continuamente hasta encontrar una solución adecuada o un error muy pequeño. Es interesante estos conceptos, porque los vimos en la primera unidad. Vas a tener, por ejemplo, como nos pasó en la primera unidad, de la segunda unidad, están los conceptos de ideal. Ideal es error cero. Pero pues si tienes error cero, muchas veces te va a costar casi igual que si haces un Gauss o un, o un Gauss-Jordan. Ahora, puedes tener una solución deseable. Una solución deseable es que tengas un error de una tolerancia. Sí. En México somos muy dados a eso, ¿no? De que, bueno, de hecho, yo he visto, por ejemplo, sobre todo gente que no, muy desordenada, ¿no? Gente muy desordenada que te dice, te invito a la fiesta a las 5 para que llegues a las 6, ¿no? Tienes un error de 1 hora. Tenía unos amigos que te invitaban a la fiesta a las 5 y empezaba a las 7 o 8, ¿no? Entonces, pues muchas veces la tolerancia puede ser excesiva, ¿no? Pero bueno, aquí en estos casos se supone que no. La tolerancia, pues estamos hablando de una décima, una centésima. Puede aplicarse a cualquier sistema, naturalmente, para que exista una solución, para asegurar que la solución te dé. El sistema obviamente tiene que tener el mismo número de incógnitas con elementos en la diagonal no nulos y para que la convergencia del método se garantiza si la matriz es diagonalmente dominante, es decir, los elementos de la diagonal son los más grandes del renglón y de la columna, y si es simétrica, bueno, definida positiva, no sé qué sea, pero si son condiciones para que esto se aplique, es decir, no se aplica en todos los casos. ¿Sí? Estos dos métodos, Jacobi, Gauss-Seidel, la idea es de que nos salga más barato que lo que nos sale Gauss y Gauss-Jordan, ¿sí? Entonces, no se aplica a todos los casos, se aplica solamente a quienes cumplen ciertas condiciones. Primero, la matriz, la diagonal principal, la A11, A22, A33, tiene que ser mayor que sus elementos. O sea, esta condición que tienen aquí abajo, tienen que ser mayores, ¿sí? Y es interesante porque, como les decía, ayer el caso del tren, ¿no? Un tren que no consume combustible, pero es en condiciones muy especiales, ¿no? Solamente funciona ahí por las condiciones del terreno. Luego, como son sistemas iterativos, recuerden que todos los sistemas iterativos tenemos que tener un valor inicial, ¿sí? Se trata de tener una hipótesis razonable, es decir, si yo estoy hablando de temperaturas, pues estaría hablando mínimo de temperatura ambiente, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que hemos de estar a unos 18 o 20 grados. Bueno, se puede saber, ¿no? Tu valor inicial siempre es en lo que debes de partir, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los que llevan matemáticas discretas conmigo, pues sí, no creo que les agrade mucho, bueno, muchos recordarán que su servidor asume muchos valores iniciales, ¿no? O sea, dices, pues ya vienes del bachillerato, pues sabes esto y sabes esto. Y siempre ocurre, ¿eh? O sea, los valores iniciales en cualquier problema, o igual se pueden asignar valores seleccionados arbitrariamente. En muchos casos se puede poner puros ceros, o sea, un vector de puros ceros, y que a partir de eso el método trate
de encontrar una verdadera aproximación. Los valores iniciales no afectan mucho la convergencia, pero sí afectan el número de iteraciones. Entonces, en teoría, si tu idea es de que esto cueste lo menos posible, pues deberías de dar valores iniciales que concuerden, ¿no? O sea, valores iniciales en los cuales partir. Sí, siempre es importante. Recuerden que lo mismo vimos en la unidad número 2. Muchas veces el fenómeno del que estamos hablando son consideraciones físicas. Entonces dices, pues la corriente mínima o la corriente más común es esta. Ahí, por ejemplo, algo que les podría servir bastante y que muchas veces menospreciamos mucho es la estadística. En la estadística, cuando tú tienes un fenómeno y haces estadística y dices, el valor, la esperanza matemática de este valor es tanto, o la esperanza matemática de estos valores es tanto. Entonces podemos hacer una estadística y decir, pues lo más probable es que los valores sean así. Entonces, a partir de eso, buscar el método. O sea, el método busca de los valores más probables y obviamente se va a tardar menos y va a costar menos. ¿Sí? Que es lo mismo que pasa aquí. O sea, por ejemplo, las universidades de elite, o sea, las grandes universidades, por ejemplo, el TEC de Monterrey para darte becas, o las universidades americanas, ¿no? El MIT, el Stanford, UCLA, cosas por el estilo. Ellos cuando escogen a sus estudiantes, buscan los mejores estudiantes del mundo, ¿no? O sea, así compites contra los chinos, los hindús. Entonces, son muy duros. O sea, sus valores iniciales tienen que ser muy altos. Y estamos hablando que a partir de eso que tienen es cuando logran, pues, obviamente, grandes, profesionistas, ¿no? Pero pues igual, ahora, ¿de qué se trata el método? Dice que partiendo de la primera ecuación, determinar un nuevo valor para la incógnita, que tiene el coeficiente más alto de esa ecuación, utilizando para las otras incógnitas los valores supuestos. En pocas palabras es punto fijo, es decir, despejamos la ecuación y a partir de ese despeje encuentras un nuevo valor que es mejor. Nosotros esperamos que ustedes sea un proceso iterativo donde los alumnos que, por ejemplo, que entraron, ahorita ya deberían de tener una mejor, o sea, deberían de haber tenido ya un cambio, ¿sí? Cada semestre que pasa asumimos, y lo cual no es erróneo, asumimos que cada vez ustedes son mejores. Entonces la idea está que en 9 semestres ya tendríamos un ingeniero, ¿sí? En el caso de nosotros, el número de iteraciones pues es más o menos fijo, entre 9 y 12, ¿sí? En el paso número 4, pasar la segunda ecuación y determinar en ella el valor de incógnita, utilizando el valor calculado para la incógnita número 2. La diferencia básica entre Gauss-Seidel y Jacobi es que Jacobi no aprovecha este valor nuevo que se obtuvo. Es decir, Jacobi lo que hace es, en una iteración, utiliza siempre los mismos valores. Gauss-Seidel no. La única diferencia entre un método y otro es que Gauss-Seidel dice, ya tengo un valor nuevo, voy a usarlo. Entonces los valores en Gauss-Seidel van cambiando inmediatamente. O sea, en cuanto el método calcula un valor más nuevo, que obviamente debería de ser más aproximado a lo que tú buscas, inmediatamente lo usa. Jacobi no. Jacobi, hasta que termina de calcular los valores nuevos, actualiza. Entonces, la diferencia entre uno y otro debería de ser que Gauss-Seidel converge más rápido, ¿sí? Continuar con todas las ecuaciones restantes, ¿sí? Con el valor calculado que tiene el coeficiente más grande, porque sabemos que todos se dividen entre el coeficiente de la diagonal. Y como sabemos que el sistema asumimos que el sistema tiene en la diagonal principal el valor más grande,
Entonces, ustedes con esto van calculando el nuevo valor de cada una de las incógnitas, es decir, si tengo un sistema de 3x3, pues lo repites 3 veces, encuentras el nuevo valor para cada una de esas incógnitas que tú tienes, entonces, completas una iteración, completas la iteración y pues es bastante bueno. Sí, o sea, proporcionas un valor para esa incógnita, para esa iteración y evalúas continúa iterando, evalúas el error y tú dices, pues si el error ya está dentro de la tolerancia, si está dentro de la tolerancia, pues ya detienes. Recuerden que, a ver, los métodos iterativos tienen dos elementos principales. Uno, el factor de cambio. ¿Qué tanto cambias? Pongamos el caso de ustedes. Si tú, imaginemos el método Montessori, que el método Montessori trata de ir a la velocidad del alumno. Entonces, si el alumno quiere, puede ir muy rápido, pero si el alumno no quiere, pues tendría que ir muy lento. ¿Cuál es el problema del método Montessori? Pues de que cuando nos enfrentamos al trabajo real, o sea, cuando vas a una empresa, pues no te van a hacer así. O sea, en una empresa es ya. O sea, te estoy contratando y por lo tanto tienes que ser bueno desde el primer día, desde el principio. O sea, te capacitamos de volada y ya empieza a producir, empieza a hacernos útil. Esa es la idea de las empresas. Y tienen razón, digo, yo no soy el dueño de empresas, pero tengo amigos que son dueños de empresas, entonces así son. Ahora, el, el detalle en estos casos es de que el concepto de la tolerancia. El concepto de tolerancia es cuál es el error aceptado. Les decía, por ejemplo, a mí me maravilló, la verdad, países como Alemania o como Inglaterra, que son, exacto, o sea, son países donde vas con el reloj, o sea, a tal hora, a tal hora todo el mundo trabajando, a tal hora todo el mundo en sus casas, a tal hora llega el camión, a tal hora llega el tren, o sea, todo es muy exacto. Entonces, pues ellos su tolerancia de que llegues tarde es muy poca. O sea, de que llegues ahí. Me tocó ver una fiesta una vez que unos invitados llegaron a las 11:30 de la noche. Ya no había comida, obvio. Entonces, pues sí, fue muy grosero. Bueno, a mí se me hizo muy grosero, ¿no? Así como que, pues ya para qué vienen, ¿no? Entonces, tú evalúas el error. O sea, qué tanto debería de ser qué tanto es el valor, ya sustituyendo en los sistemas qué tanto se aproxima a, a la ecuación, a las ecuaciones que deberían de ser. Ahora, obviamente, entre más rápido sea el hecho de que tú le pongas ciertas restricciones al sistema, es decir, no cualquier sistema funciona. Si tú cumples con el sistema que tú esperas, entonces el sistema va a converger más rápido. Y al converger más rápido significa que el error se va a reducir más rápido. Entonces, de nuevo, recuerden lo que les comentaba, lo que les comentaba, de que, de que cuando el factor de cambio, o sea, el factor de cambio aquí es el punto fijo, es despejar el valor, ese es el factor de cambio. La condición de parada es la tolerancia, o sea, cuando digas, ya cuando llegue a tal error, ya párale, ya se acabó. ¿Sí? Entonces, pues es lo mismo que pasa en estos casos, ¿no? Por decir aquí en este ejemplo, tú tienes este sistema de acá, entonces haces un pivoteo, donde cambias los valores, o sea, por ejemplo, intercambias este con este, y luego este con este, al intercambiar estos dos te queda así. Entonces podemos ver que la diagonal superior son valores altos, que eso es lo importante. Y más porque esta es una matriz casi simétrica, es decir, estos son iguales, esto no necesariamente estos dos, pero bueno. Lo que sí es importante es la diagonal. Fíjense, la diagonal, el 3 es mayor que estos dos,
El 7 es mayor que estos dos y el 10 es mayor que estos dos. Entonces tenemos una diagonal dominante. Despejamos, ¿sí? Despejamos cada una de las variables. Al despejar esto, al calcular esto, este x2 y x3 se calculan con los valores iniciales. Aquí no te dice, bueno, te dice que el mínimo error, es decir, la tolerancia es una milésima. Esa es la tolerancia. Entonces, hacemos los despejes y decimos que los valores iniciales son 0. Entonces, si vemos de aquí, si hacemos esto de acá 0 y 0, pues nada más te va a quedar esto. Ese es el nuevo valor de x1. Ese valor es mejor que el anterior. Y es como pasa con ustedes. O sea, por ejemplo, en teoría, yo podría esperar que un alumno de séptimo semestre fuera mejor que un alumno de tercero. Y un alumno de tercero debería de ser mejor que un alumno de primero. ¿Por qué? Porque ha pasado más iteraciones. Con esos valores sustituyes en la segunda ecuación. En la segunda ecuación x3 mantiene el 0 porque no ha cambiado, pero x1 ya encontró un valor nuevo, que era 2.61. Entonces, sustituyendo, te va a decir que el nuevo valor de x2 es este. Este es el nuevo valor. ¿Sí? En teoría, estos valores nuevos son mejores que los anteriores. Y nos pasa como nos pasó en la segunda unidad. En la segunda unidad, cada vez que ejecutábamos el método, te generaba una nueva raíz. Y esa nueva raíz, en teoría, debería de tener un error más pequeño. Terminando la iteración, lo que se hace es se sustituye los valores con los nuevos valores que se encontraron y te dice que el nuevo valor de x3 es 7.005. ¿Y qué es lo que se hace ahora? Se repite. ¿Sí? Es decir, con los valores que encontramos en la iteración anterior, se vuelve a sustituir en las despejes y estos son los nuevos valores. De hecho, aquí te pone estos índices y superíndice, donde te dice la variable es x1, etapa 1, la x2, etapa 1, x3, etapa 1, o iteración 1. ¿Sí? Si se fijan, es muy simple. Lo único que haces es despejar, obtienes un nuevo valor, despejas, obtienes un nuevo valor, despejas, obtienes un nuevo valor. ¿Sí? El nuevo valor depende de los valores anteriores. Y es lo mismo que pasa. El ejemplo mejor es de ustedes como estudiantes. Cuando yo entro a la secundaria, yo venía bien, muy bien de la primaria, venía bien en matemáticas. Cuando llego a la secundaria, pues fue lo más natural del mundo, o sea, era muy sencillo. Sí. Entonces, pues no tuve ningún problema. Y es lo mismo que les pasa a ustedes. Si ustedes vienen bien de sus bachilleratos, o sea, porque pues no deberían de tener ningún problema. O sea, y es que es lo que, y lo es que es complicado, ¿no? Porque alguien dice, bueno, si vienes de bien del bachillerato, pues bien, entras y te va bien en la carrera, ¿no? Porque vienes con buenas bases. Y si quieres hacer una maestría, pues lo mismo, si vienes de una buena escuela. Por ejemplo, cuando yo estuve en un centro de investigación y que nos venían alumnos de muchas escuelas, tuvimos el gusto de tener alumnos de la Universidad de Guanajuato, Universidad de Nuevo León, Universidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Y eran muy buenas escuelas, muy buenas escuelas. De la UNAM y Politécnico normalmente no, porque la mayor parte de los alumnos de esas escuelas se van a las maestrías de esas escuelas. O sea, los alumnos del Politécnico se van a las maestrías del Politécnico, maestrías y doctorados del Politécnico, y lo mismo ocurre con los de la UNAM. Los de la UNAM van a las maestrías y doctorados de la misma escuela. Entonces, tienen buenos valores iniciales, muy buenos valores iniciales. Entonces, pues los chavos rinden mucho, o sea, son bastante buena adquisición, ¿no? Ahora, una manera de sacar el error es esta. Sacas la diferencia de una variable con otra. Cuando estos valores llegan a tener la tolerancia, es decir, ya no cambian o cambian muy poco. Depende de un caso, por ejemplo, el caso mío. Este,
Pues yo ya estudié un doctorado, ya estudié una maestría en ciencia, los dos. Entonces, si ahorita yo me pusiera a estudiar otro doctorado, otra maestría que nunca hice, pues la verdad no creo que cambie ya mucho. O sea, ya más o menos el entrenamiento que te dan y todo, pues ya, digo, excepto que tuviera un super asesor, ¿no? O sea, alguien que fuera súper bueno y que dijera, no, pues sí vale la pena volver a estudiar. Pero la verdad, no. O sea, pues suena feo, pero sí, la verdad, o sea, sí, obviamente hay gente súper buena de la cual yo puedo aprender. Yo nunca he dicho que no. Siempre podía llegar a tener un gran maestro, pero pero pues la verdad, no, no, la verdad llega un punto en que dices, ya no tiene caso, ya no vas a cambiar nada, ya, ya. Y pues esta es una manera de calcular también el error. Calculas el valor de la variable, cómo cambia de uno a otro. Es decir, en la iteración cero salió este valor, en la iteración uno salió este valor. Es decir, la variable va cambiando. Cuando estos valores llegan al valor de una milésima, que esa es la tolerancia, dices, ya no está cambiando, o lo que está cambiando ya es mínimo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, lo podemos ver con los alumnos de noveno semestre. En teoría, los alumnos de noveno semestre, podemos decir, entonces, asumimos que ya, aunque se quedaran 2 o 3 semestres más, ya no mejoran, ya son lo mejor que podemos obtener, o ya el cambio que van a tener es muy poco. Claro, estamos hablando de los alumnos regulares. Los alumnos que fueron irregulares y que terminan en el 10º, 11º y 12º, pues sí, son alumnos que batallaron muchísimo y que obviamente, o sea, de nuevo, depende de los valores iniciales. No significa que sean tontos, obviamente, ni significa que sean genios. Significa simplemente que sus valores iniciales, hay dos cosas. Uno, los valores iniciales son los que te da la escuela. Pero, por ejemplo, a mí me tocó la época antes del Internet. Yo conocí Internet en el 91 y fue uno de los primeros que me tocó conocer Internet de mi generación, o sea, porque estaba para el TEC de Monterrey. El tecnológico no tenía Internet, el tecnológico tuvo Internet como hasta el 90. Para alumnos, tuvo Internet como hasta el 95, 96. Fueron las primeras veces que Centro de Cómputo abrió sus máquinas con Internet. O sea, estamos hablando que fue 5 años después, algo así. Entonces, yo la primera vez que agarré internet fue en el 91. Entonces, eso quiere decir que toda mi primaria, secundaria, preparatoria y la carrera fue sin internet. Entonces, los, los valores iniciales dependían de libros que no tenía porque eran muy caros, que siguen siendo caros, y libros en papel, aclarando, y dependía del maestro, de sus apuntes. Entonces, por los valores iniciales no eran muy buenos, la verdad, o sea, ¿por qué? Porque sí, obviamente, varios maestros que tuve eran gente con mucha experiencia, pero que eso es bueno, ¿eh? La experiencia es algo que no viene en internet, o sea, es algo que adquieres de la gente. Pero como valores iniciales, muchos de sus conocimientos teóricos eran muy malos, o sea, no tenían. Entonces, pues sí, eso me había ayudado mucho. En la maestría, sobre todo. Pero bueno, ahora ya no. Ahora sus valores iniciales, ustedes tienen las clases de sus docentes, tienen videos tutoriales, tienen libros, tienen un montón de cosas, presentaciones, todo el material. Y no nada más el material mío, busquen en internet y hay cientos de hojas de Excel, programas, etcétera. Entonces, hay mucho. Entonces, bueno, aquí lo que se hace es se vuelve a iterar, se vuelve a obtener nuevos valores. Si nos fijamos en la siguiente vuelta, en esta, la diferencia que hay entre una variable, o sea, el valor de la variable y su antecesora ya empieza a bajar mucho. Por ejemplo, aquí ya es menos de una milésima. Básicamente ya no más falta este. Se vuelve a repetir el proceso, o sea, se vuelve a despejar, se sustituyen los valores iniciales. Y aquí podemos ver que el cambio
entre una variable o la otra. Por ejemplo, la variable nueva es 3.00 y la variable vieja, o sea, la variable de la iteración anterior es 3.00531, o sea, menos de una milésima. Lo mismo ocurre para x2 y lo mismo ocurre para x3. Es decir, por ejemplo, cuando tú estás en los últimos semestres, sobre todo el último, ya dices, ya me quiero ir, ya la escuela ya no me va a dar más. Y a veces es cierto, ¿eh? A veces es cierto. Si hicimos un buen trabajo, en el último semestre ya debería ser ya casi para, ¿sabes qué? Nada más los últimos detallitos y ya, vámonos, ya te puedes ir, ya eres ingeniero, ¿sí? No siempre ocurre, obvio, pero sí deberían de buscarlo ustedes mismos. O sea, también piensen un poco como ingenieros. Bueno, una parte, regresando a lo que les decía, cuando mis fuentes de información, mis valores iniciales eran los libros. Entonces, por ejemplo, en primaria, que el maestro siempre te decía, compren el libro tal que no viene en los libros de texto gratuito, lo comprabas. Y yo me los leía solo, y los aprendí solo. Eso te ayuda un montón, ¿eh? O sea, yo te puedo decir que todo lo que fue después de la primaria, secundaria y preparatoria, todo lo que conseguía un libro me iba bien. ¿Por qué? Porque muchas veces, y es malo, muchas veces el docente, su nivel era el libro, no llegaba más allá. Entonces, con eso, pues tenía suficiente para pasar la materia, ¿no? Claro, el problema era cuando el docente, pues, ya en la maestría, tenías internet, ¿no? Entonces, ahí sí te decía, pues tú ya tienes todo eso, ahora tienes que llegar a esto otro, ¿no? Entonces, era terrible. Digo, es no terrible, pero ahora sí ya la exigencia es mucha. Si tienes la idea de que vas al trabajo, googleas la solución y ya la presentas, no es así de sencillo, ¿eh? Si lo único que busques es alguien que busque cosas en Google, no te contratan. ¿Para qué? Mejor lo hago yo. Te van a buscar para, a partir de eso, logres encontrar las soluciones. Claro, sí, puedes usar el Google, puedes usar el Internet, la web del programador, lo que tú quieras, pero tienes que tener ciertos valores iniciales porque si no, no vas a servir. ¿Qué ventajas tienen estos métodos? Es más exacto y rápido que otros métodos. Gauss-Seidel es más rápido y converge más rápido que Jacobi. Acepta fracciones, bueno, habría que ver si Gauss y Gauss-Jordan aceptaron fracciones. Desventajas, no siempre converge porque el sistema tiene que estar condicionado, ¿sí? Y puede darse el caso de que también converja muy lentamente, lo cual implica que pues tendría un alto costo. Ok, ahora vamos a verlo en acción porque pues esa es siempre la parte interesante de esto. Por ejemplo, Jacobi. A partir de Jacobi voy a... Ya estas son las hojas de Excel. El sistema original es este de acá. Si se fijan, el 8 y el 9 son los valores más grandes, quitando esto, obviamente. Bueno, aún así son positivos. Segundo, estos son los valores de la cual partimos, el sistema original. Segundo, los valores iniciales. ¿Sí? Luego viene la parte del error. Si nos fijamos, el sistema con los valores iniciales tiene errores muy grandes. Pero aquí podemos ver, si lo vemos, esto de aquí es un despeje. ¿Sí? Ahora, a diferencia de punto fijo en la unidad anterior, recuerden que la unidad anterior son ecuaciones no lineales, o sea, los polinomios del cual obteníamos raíces eran polinomios de grado 5, grado 8, o eran funciones senoidales o funciones logarítmicas. Entonces, por lo tanto, tú tenías que despejar, aclarando que ya hay programas matemáticos que te despejan, ¿eh? Sí, ya hemos avanzado mucho en eso, entonces ya hay programas que automáticamente despejan, pero bueno, todavía no hacemos eso. Ya hay programas simbólicos que ya te pueden despejar cosas. Entonces, aquí, este es un despeje, el clásico, un elemento menos los otros multiplicados divididos sobre el coeficiente. Si me voy abajo, también. Ahora,
Voy a presentarlo de una manera que yo creo que es más fácil. Estos de aquí vemos que son los despejes. Esos son, encuentran el nuevo valor, ¿sí? Encuentran un valor que es mejor que el anterior, ¿sale? Entonces, ese nuevo valor, por ejemplo, pueden ver los errores que tienen en la primera iteración y los errores que tienen en la segunda. Aquí el error yo lo calculé diferente. Lo calculé sustituyendo el valor en la ecuación original y restándoselo al valor de aquí. Entonces, si nos fijamos, el primero tiene un error muy grande, pero el segundo empieza a tener un error más pequeño. Luego aquí vuelve a tener, vuelve a aumentar el error y disminuye. Luego ya vuelve a encontrar un error más pequeño y luego disminuye. Bueno, esto lo que estamos viendo en estos es que, por ejemplo, aquí el error disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta. Aquí a eso se le conoce como, luego aquí empieza a disminuir, a aumentar, ¿sí? Eso se conoce como oscilación. Oscilación significa que vas encontrando errores más pequeños y luego errores más grandes, errores más pequeños, errores más grandes. Lo mismo pasa con los valores de abajo. Con los valores de abajo tenemos oscilaciones. Claro que hay un momento dado en que los errores se vuelven tan pequeños que la, este, llegas a cumplir la tolerancia que dices. Si comparas estos valores contra Gauss-Jordan o contra Gauss-Seidel, te vas a encontrar que son casi iguales. La única diferencia, obviamente, es de que aquí, en teoría, con estos despejes consumes menos esfuerzo, ¿sí? Que en lugar de hacer una eliminación gaussiana. Jacobi, y lo podemos ver aquí, cuando hace esos despejes, utiliza todos los valores iniciales de la etapa anterior. Si yo me voy aquí, bueno, aquí se ve más claro. Utiliza los valores iniciales de la etapa anterior. Si me voy al siguiente, utiliza todos los valores iniciales de la etapa anterior. Si me voy aquí, utiliza todos los valores iniciales de la etapa anterior. Es decir, en la etapa número 6 utiliza todos los que utilizaste en el 5. En la etapa número 9 utilizas todos los valores iniciales que tienes en la etapa número 8. Ahora, en los errores, por ejemplo, ya en un sistema más grande, podemos ver que las oscilaciones son menores. Es decir, aquí la convergencia, se fijan que la convergencia se va dando más rápido, es decir, cada vez vamos teniendo errores más pequeños, porque es un sistema más grande. Si yo voy a usar Gauss o Gauss-Jordan, no lo hago en un 2x2, en un 3x3, es un desperdicio. Lo hago en sistemas de 5x5, 10x10, 100%, ¿sale? O sea, en sistemas en donde Gauss y Gauss-Jordan son muy caros. Y aquí podemos ver que en ese tipo de sistemas funcionan perfectamente. De nuevo, yo creo, ahorita regresando a lo que comentaba sobre estudiantes, hay escuelas, sobre todo las de prestigio, las grandes escuelas de prestigio, son muy buenas escuelas, pero son para estudiantes que soportan muchísima presión, porque lo más seguro es que cuando terminen van a ser profesionistas que soporten muchísima presión. Si tú no eres un profesionista, o sea, no eres una persona que soporte mucho estrés, pues no te conviene, ¿eh? Aunque seas muy inteligente, ¿no? Porque no vas a soportar el estrés. O sea, muchas veces, muchos de ustedes no pasan las materias, no, por ejemplo, mi hermano, el que me sigue, es, es muy trabajador, es más trabajador que yo, ¿eh? Y no es tonto, pero el problema es que no sabe manejar el estrés. Entonces, muchas veces va a pasar lo mismo con los sistemas. Con los sistemas, por ejemplo, se fijan que aquí el sistema está muy bonito porque la diagonal superior es dominante, o sea, los valores más altos en la diagonal superior, el 11 es mayor que estos, el 15 es mayor que estos, el 9 es mayor que estos, ¿sí? Entonces funciona muy bien, ¿sí? Entonces, pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, y en algunas universidades sí tratan de que sus alumnos cuando entren los seleccionan de acuerdo al modelo de la universidad. Hay universidades donde
pues igual le dicen, vas a obtener un título y no son tan estrictos, ¿no? O sea, y es válido. Digo, cualquiera puede llegar a eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, con Gauss-Seidel? Por ejemplo, si lo vemos en un sistema de 5x5. Gauss-Seidel, este obviamente falló. Eh, en un 6x6, que esto se llama... A ver, vamos a ver, por ejemplo, tenemos dos sistemas. Vamos a ponerlos a competir, por decir, o sea, este es el sistema que tenemos en Jacobi. Lo voy a copiar, es un 5x5. Se supone que este es Gauss-Seidel. En el 5x5, lo pongo aquí, y me da estos valores. Ahora vamos a ver cómo se comportan, cuál es la diferencia básica. Acercándome, por ejemplo, Gauss-Seidel, este valor de aquí utiliza no los valores de la iteración anterior, sino utiliza los valores de su iteración. Fíjense cómo Gauss-Seidel utiliza los valores de la iteración 1 para el último elemento. Jacobi, en el último elemento, utiliza los valores, este es Gauss-Seidel, Jacobi. En el último elemento, este, lo quiero hacer. Ok, ya, espero que ya me lo haga. El último elemento utiliza lo de la etapa anterior, esto es Jacobi. Gauss-Seidel utiliza lo de la etapa en la que está. Si vemos el primer elemento de Gauss-Seidel, agarra los elementos de la etapa anterior porque no ha calculado uno nuevo. Si vemos Jacobi, agarra los elementos de la etapa anterior, son idénticos. Ah, pero a partir del segundo elemento, agarra ya el nuevo elemento de la 1 y todos los demás de la etapa anterior. Si nos vamos al 6, por ejemplo, agarra un elemento de la 6 y todos los demás de la etapa anterior. Si nos vemos con Jacobi, agarra puros elementos de la etapa anterior. Siempre elementos de la etapa anterior. ¿Cuál es la diferencia? Pues vamos a verlo en el error. Aquí los errores, podemos ver, estos son los errores de Jacobi. Menos 0, 4, 4, 2, 13. Gauss-Seidel con los mismos elementos. Menos 0.2, 4, 1, 0 y 8. Fíjense, aquí los errores son mucho menores en la misma iteración para Gauss-Seidel que para Jacobi. Si nos fuéramos a la iteración, por ejemplo, la iteración número 7 de la buena suerte, fíjense cómo son los errores aquí. Menos 2 a la menos 7, a la menos 7, a la menos 7. Si me voy a Jacobi, en la etapa 7, fíjense que aquí los errores son más grandes. O sea, los más chiquitos serían a la menos 5, pero aquí hay errores a la menos 4, a la menos 3, a la menos 3, a la menos 3. Es decir, los errores en Jacobi son más grandes que los errores en Seidel en la misma etapa. Eso significa que Gauss-Seidel llega más rápido con el mismo método. La única diferencia es que toma los valores más nuevos, aprovecha las cosas más nuevas, lo cual es muy interesante porque eso significaría de que hay algo que normalmente bueno, no nos enseñan. Los algoritmos, o sea, por ejemplo, si yo te enseño el algoritmo de Newton, y luego hay investigadores, hay gente que se dedica exclusivamente a revisar el algoritmo y decir, oye, ¿y si en lugar de esto le cambiamos esto? Y dices, pues entonces va a llegar a la mitad de tiempo. Hay una rama de las ciencias computacionales y de las matemáticas que se llama algorítmica. Y la algorítmica se trata de eso. La algorítmica se trata de que tú haces ¿cómo se llama? Un, un pequeño cambio, pero pequeño, o sea, no crean que, nosotros,
cambiamos muchas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo único que cambias es un pequeño detalle. Al momento que actualiza los datos, déjenme ver, por aquí tengo el libro de Nieves. Nieves. Métodos numéricos, botello, no. Libro de apoyo, códigos. Ok. Es que aparte no traigo mis lentes. ¿Quién me lo manda? Ok, aquí están abajo. El Chapra. Bueno, el Chapra no lo uso mucho. Mm, sí, debería. Aquí está, el de Nieves. Debería usar lentes. Ok. Entonces, solución de ecuaciones no lineales, que fuimos en la primera unidad. Sistemas de ecuaciones. Vamos a ver el método de Gauss y Gauss-Seidel, que está en la página 216. Búscalo como por la 220. Valores propios, que eso es otro. Que eso es lo que sigue. Comparación de métodos iterativos. Ok. Déjenme ver. No, esta es factorización LU. Esta es factorización LU. Ahorita Vectores propios, que les digo que lo vamos a ver más adelante. Que también es parte de esta unidad. No, pues sí. 217 estamos aquí. Ok. Por ejemplo, el método de Gauss-Seidel y Jacobi son tan iguales que aquí el algoritmo es idéntico. Entonces, el algoritmo nada más, ¿qué es lo único que cambia? Lo único que cambia es una línea de código donde te dice, si el método es te dice aquí en las instrucciones, si m es igual a 0, usas Jacobi. Si m es diferente de 0, usas Gauss-Seidel. Y la única parte donde se usa m es aquí, en el paso 4. Te dice, si m es igual a 0, te vas al paso 5, te vas aquí. Si m no es igual a 0, entonces lo que haces es copias un vector. Y ya en adelante todo lo demás es igual. Y lo único que haces aquí, esto de aquí es para el despeje. Estas líneas de aquí son el despeje. Es decir, haces una sumatoria de todos los elementos, el valor de la variable por su coeficiente, y luego después eso se lo restas al elemento el elemento del vector solución, y luego después lo divides. Esta línea y esta línea es el despeje. ¿Sí? Entonces, básicamente el método son estas tres líneas, todo lo demás es el ciclo, o sea, volverlo a hacer. Aquí vas viendo cuánto es el valor del cambio entre el valor de la variable contra el valor anterior. Si es menor que un EPS, que es un error permitido, terminas el programa. De otra manera, vuelves a repetir el ciclo. ¿Sí? Si no logras encontrar que el valor sea menor que una tolerancia, el EPC es la tolerancia. Si no logras hacer eso, entonces pues tienes que mandar este mensaje, no se alcanzó la convergencia. De otra manera, pones el vector solución que es X, ¿sí? Y K te dice el número de iteraciones que hiciste, ¿no? ¿Cuántas iteraciones lograste para eso? Pero el algoritmo es idéntico, o sea, estas tres líneas, que es el despeje y el ciclo, es igual. La única diferencia es si el valor del vector se va actualizando inmediatamente o no. Esa es la única diferencia entre entre un método y otro. ¿Sale? Y recuerden que la idea es, vamos a obtener una solución más barata y muy semejante. Es como las medicinas, de nuevo, ¿no? El símil te dice, lo mismo pero más barato. Y puede ser cierto, o sea, yo he tomado medicinas similares y sí, la diferencia básica, en medicinas hay una cosa que le llaman ay, no me acuerdo, hay un factor, hay una sustancia que lo que te hace es que te cures más rápido, ¿sí? O sea, si te vas a curar con la medicina de patente, la medicina cara, te vas a curar en 3 días y con la medicina de similares te vas a curar en 5, pero básicamente te curas con las dos.
Entonces ya depende tú lo que busques, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues el problema es que tiene que ser para un sistema muy específico. Y lo mismo pasa con la medicina de similares. Muchas veces la medicina, incluso la de similares, no concuerda 100% con la fórmula original. Entonces, sí tienes que comprarte la medicina cara. Aquí lo mismo, si el sistema no concuerda con las condiciones de esto, pues vas a tener que seguir usando Gauss-Jordan o factorización LU, que es el más recomendable de los tres, ¿eh? Pero hay muchos, ¿eh? Hay muchas formas de sistemas de ecuaciones. De hecho, lo podemos ver al principio del libro. Y estamos hablando que este es un solo libro. Si buscan en varios de los libros, pues van a encontrar mucho más. Entonces, ¿por qué? Porque los sistemas, depende del sistema que estés utilizando, ¿sí? Por ejemplo, aparte del Gauss, está el Gauss con pivoteo, el método de Thomas, el método de factorización directa, el método de Doolittle, el método de Cholensky, ¿sí? Que eso no los vamos a ver. No, nos pasaríamos aquí. De por sí, en todo el curso vemos 28 métodos. Entonces, pues no es conveniente. ¿Ok? Detengo la grabación.